Óxido reducción o redox. ¿Dónde se producen este tipo de reacciones? En primer lugar, recordemos que no todas las reacciones, químicas son de tipo redox. Hemos visto que hay algunas que son ácidas, básicas, otras son de precipitación, etc. Sin embargo, hay reacciones que se llaman de óxido reducción o redox, y generalmente estas se producen en dispositivos especiales o se llevan efecto bajo condiciones muy características que las vamos a ver. Se habla de las pilas electroquímicas. En otras palabras, quien estudia los equilibrios de óxido reducción es la electroquímica. En este caso, las pilas electroquímicas son dispositivos, dice, donde se van a llevar a efecto estas reacciones redox. Y existen dos tipos de pilas, las galvánicas y las electrolíticas. Las galvánicas son aquellas que transforman la energía, como dice, transforma la energía química en energía eléctrica, y las electrolíticas son al revés. La energía eléctrica la transforma en energía química. Una de las pilas, a ver, para que ustedes entiendan, que esto sí lo conocen, no es algo que no lo conozcan. Las pilas que utilizan para el control, por ejemplo, para un control de televisor. ¿Qué son esas pilas? ¿Qué generan? Ya. Corriente, ¿sí o no? Ahí está, bien gusto tenía su compañera, mire. Esta. ¿Para qué las utilizamos las pilas? Para la radio, para la linterna. ¿Qué genera? Corriente eléctrica, ¿sí o no? Genera corriente eléctrica. Esto genera corriente eléctrica. Y aquí le va a decir, a ver si le dice los componentes. Aquí le está diciendo que le genera 1.5 voltios. Cada una de ellas, por ejemplo, 1.5 voltios. Y le dice precaución, algo que nosotros no lo consideramos. Gracias. Ustedes ya lo que no consideramos es, le dice precaución, usted no las bote a la basura. ¿Por qué? Porque adentro de esa pila hay compuestos químicos. Hay compuestos químicos que producen esa energía o producen un voltaje. ¿Por qué un voltaje? Dice usted. A ver, ¿en qué se mide la corriente eléctrica de acá de Santa Cruz? ¿O cuánto es? ¿Ah? ¿Qué es corriente eléctrica? A ver, tratamos de eso. Algo, eso es de colegio, ¿no? Básico de colegio. ¿Qué es corriente eléctrica? Ya, pero ¿saben lo que es? No es más que un flujo de electrones, es una forma de energía. En realidad está constituida por un flujo de electrones. Por eso, no cualquier material es conductor de la electricidad, ¿sí o no? ¿La madera conduce? No. ¿El plástico? No. ¿Pero el agua? Sí. ¿Su cuerpo? Sí. A nadie se le va a ocurrir ir a meter los deditos en un enchufe, ¿no ves? Ah, muy bien. Entonces, la corriente eléctrica es un flujo de electrones. ¿Ese flujo de electrones en qué se mide? En voltios. ¿Cuánto es la corriente eléctrica en Santa Cruz? 220 voltios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O no sabían? Ay, que me lo es. Se van, o por ahí alguien viene, el tío o algún pariente que viajó a los Estados Unidos y le trae un equipo, un PlayStation, un Xbox, qué sé yo, y usted chocho feliz y no se da cuenta que tiene un transformador de corriente.
¿Para qué ese transformador? Porque allá el voltaje de la corriente es diferente y usted viene y lo enchufa y chavo, hasta ahí llegó la alegría del PlayStation, del Xbox, listo, no dio más. Y después dice, ay, ¿para qué era esto? Dice, era el transformador de corriente. ¿Entienden? Entonces la corriente, que es un flujo de electrones, se mide en voltios. Muy bien, eso ya lo tenemos claro. Resulta que hay reacciones químicas que producen energía, producen un determinado voltaje, como en las pilas, esas pilas que hace un momento les mostré de su compañera. Hay adentro el compuestos químicos que generan un voltaje. ¿Por qué eso? Porque son reacciones de tipo red. Y me dice lo siguiente: la cantidad de trabajo que puede obtenerse a medida que una determinada cantidad de carga pasa de un punto a otro se determina por la diferencia de potencial entre ambos puntos. Eso se mide en voltios. ¿Cómo lo hace la pila galvánica con la que se trabaja en laboratorio? Nosotros no la vamos a hacer eso directo, vamos a medir las reacciones químicas o directo vamos a trabajar con reacciones de óxido-reducción. Pero esto es una pila de tipo galvánica. En las pilas de tipo galvánica se miden electrodos, hay electrodos, aquí hay una solución, pongámosle, me voy a inventar que este sea cobre y aquí sea plata más azúcar. Entonces, nosotros vamos a ver que aquí hay una reacción de óxido-reducción. ¿Qué se entiende por oxidación? Es todo compuesto que pierde electrones. ¿Qué se entiende por reducción? Todo compuesto que gana electrones. Entonces yo diré, por ejemplo, esto me estoy inventando, que el cobre pasa a cobre más 2 porque está perdiendo 2 electrones. La plata más 1 se reduce a plata 0 porque gana un electrón. Finalmente, como la pérdida de electrones es igual, si yo pierdo 2, tengo que ganar 2 y 2 se va, me va a quedar que la reacción redox va a ser la siguiente. Cobre más 2 de plata más 1 me va a dar cobre más 2 de plata 0. Resulta que aquí, esto es un voltímetro. ¿Alguien conoce un voltímetro? ¿No? Por ahí alguno de ustedes es con el que antes los electricistas se acercaban. Por ejemplo, usted agarró uno de los enchufes, metió su cargador y vio que el chispo roteó. Después dicen, no, ni idea, no, ¿cómo yo sé si está pasando o no está pasando la corriente? Llaman a un eléctrico. Antes los eléctricos venían con una especie, un aparatito que se llamaba voltímetro, o que se llama voltímetro, y que cuando introducían unas pequeñas puntas en el enchufe, el voltímetro, si pasaba la corriente, empezaba a sonar, sonaba y se iba moviendo una agujita, y le decía, está pasando la corriente, porque medía el voltaje del enchufe. Hoy en día, ¿cómo lo hacen los eléctricos, ahora más modernos? Agarran como que algunos de ustedes capaz que sí, eso sí conocen, es como un desarmador. Aquí arriba tiene una lucecita, esto es plástico y a la punta metal, ¿no ves? Entonces se acercan y lo tocan, pero tienen que agarrarlo en la parte de plástico. Van al enchufe para ver si está pasando la corriente, colocan y se prende el foquito. Si se prende el foquito le dice que hay un flujo de electrones, hay corriente eléctrica. Si no se prende, ¿qué es lo que ocurrió? Un cortocircuito. Entonces tienen que destapar, ver, etcétera, etcétera. Bueno, les estoy hablando, el voltímetro mide la intensidad o el voltaje. Como aquí hay una reacción de óxido-reducción, hay un flujo de electrones. Uno pierde y el otro gana. Oxidación y reducción. Este voltímetro me mide una diferencia de potencial que me voy a inventar. 0, pongámosle 0,80 voltios. ¿Qué le está diciendo? Cuando el cobre pasa de cobre 0 a cobre más 2 y la plata pasa de plata más 1 a plata 0, si eso es lo que hay aquí, aquí se da una diferencia potencial o un voltímetro, un voltaje de 0,80.
Hace un momento vi en la pila de su compañera que decía que el voltaje que me genera es 1.5 voltios. ¿Por qué genera ese voltaje? Porque adentro hay compuestos químicos, ¿entiendan? ¿Y se agotan? Claro que sí. ¿Por qué usted no agarra y compra un par de pilas y es eterna? No. Llega un momento que las reacciones químicas se agotan, por más que usted la solee, la golpee, le haga lo que sea, se acabó, tiene que comprar otra. Pero ¿cuál es el error que cometemos? Nosotros agarramos esas pilas, ya no sirve, el basurero. Son compuestos químicos lo que hay ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Esa basura va y se deposita, la entierran. Ustedes saben que cavan, entierran, y el agua que nosotros tomamos, ¿qué es? Son aguas subterráneas. Pues, ¿agua par de dónde saca el agua? No espera que llueva. Son pozos subterráneos. Y nosotros resulta que enterramos esa basura y contaminamos esas aguas subterráneas. Por eso es que después no sabemos por qué tanto cáncer. Si antes no había cáncer de tiroides, si antes no había cáncer de colon, si antes no había... ¿Por qué? Porque nuestros abuelos no vivían dependientes, ni sus bisabuelos dependientes de las pilas, de las radios, de la batería de los celulares, que agarramos y las botamos así, no. Ellos vivían escuchando la naturaleza. Ahora nosotros un día que no nos prende el celular nos viene un infarto. Entonces, y encima, el que no sirve lo botamos. ¿Qué es lo que hacen los ingenieros ambientalistas ahora? Porque saben que eso contamina. Reciclan. ¿No han visto esas campañas donde dice, le entregamos, usted entréguenos sus pilas y le entregan un plantín, le regalan algo? Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Ustedes son del área de la salud, guarden las pilas en una botella. Cuando se enteren de que hay esas campañas, llévenla, no porque le van a regalar el plantín, no porque le van a regalar algo, sino llévenlo para evitar no contaminar el planeta. Y las pilas, las más contaminantes, son esas chiquititas, ¿han visto esas así, como botoncitos? Que son de larga duración, algunas le llaman, mientras más larga duración, mayor el componente. Hay algunas que tienen mercurio aquí adentro, mercurio, y el mercurio es un elemento altamente tóxico y en nuestro cuerpo precipita proteínas. Entonces, mucho cuidado. ¿Pero por qué es eso? Porque aquí hay reacciones químicas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular, hacer ejercicios donde vamos a calcular esta diferencia de potencial. Cuando este delta D es mayor que 0, decimos que las reacciones son espontáneas, que se dan así. Cuando este delta D es menor que 0, decimos que las reacciones son no espontáneas, que no se producen. ¿Cómo se llega a este resultado? Porque existe un potencial de oxidación y un potencial de reducción. ¿Cómo se determinaron esos potenciales de oxidación y de reducción? Se determinaron a través de un electrodo de hidrógeno. Voy a borrar esto, en vez de poner cobre, aquí pusieron un electrodo de hidrógeno. Suponiendo que lo enfrenten, que este sea cobre, pasa cobre y este era el electrodo de hidrógeno. Lo que medía aquí, a este le dieron valor 0, y lo que medía aquí era solamente el paso de cobre a cobre más 2, por ejemplo. Y me hubiese salido, me voy a inventar, 0,80. Entonces, agarraban y decían, muy bien, el par cobre, cuando pasa a cobre más 2, tiene un potencial estándar de oxidación de 0,80, lo marcamos. Y así hicieron un listado. Litio, cuando pasa litio más 1. Y esos son los valores que a ustedes se les va a dictar, y yo les voy a dictar cuando resolvamos un ejercicio. Yo les voy a decir, plata, pasa plata más 1, tiene un potencial de oxidación 0,20. Me estoy inventando porque son valores que hay que saber, así como las constantes de acidez, de basicidad, etc. Y si yo necesitara, por ejemplo, el de reducción, eso lo vamos a ver. Si yo digo, bueno, no quiero cobre, cobre más 2, quiero cobre más 2 que pasa a cobre. ¿Cuál va a ser? Este va a ser un potencial estándar de reducción, el mismo valor, solamente que con signo cambiado. Voy a trabajar con el mismo con signo cambiado. ¿Qué se llama E sub 0? ¿Por qué le llamo E sub 0?
qué se llama potencial estándar? Porque ha sido determinado a concentración 1 molar, pH 0, presión 1 atmósfera y temperatura 25 grados centígrados. ¿Puedo yo alterar? Sí. Nosotros vamos a calcular los potenciales aparentes o existen factores que modifican el potencial. ¿Cuáles son? 1, por variación del pH, que es lo que vamos a hacer nosotros. 2, formación de precipitado, también hacemos. Formación de complejos. Y por último, la temperatura. Este es el que no tomamos en cuenta. Es decir, este potencial estándar, si yo lo modifico, lo llevo a un pH diferente de 0, voy a tener obviamente una variación. Se va a llamar variación del potencial por efecto del pH. O se me forma un precipitado, me varía el potencial, o se me forma un complejo, me varía el potencial o la temperatura. Estos tres los vamos a estudiar, este y este. El que no vamos a estudiar es este. ¿Cómo se llama el potencial cuando ha sido afectado? Se llama potencial aparente. Es decir, potencial aparente, si yo lo afecto por alguno de estos casos, se va a llamar potencial aparente. Ya no se va a llamar potencial estándar. Fíjense que el potencial estándar lleva ese sub 0. Se va a llamar potencial aparente. Muy bien. Ese potencial aparente lo voy a calcular a través de la ecuación de Nernst. ¿Qué es la ecuación de Nernst? Es el potencial aparente, va a ser igual al potencial estándar menos 0,059. Este 0,059 es un valor constante que no lo vamos a calcular de dónde viene. N, por la cantidad de electrones que están en juego, por el logaritmo de un equilibrio. Un equilibrio, al decir un equilibrio, ya lo vamos a ver que no va a agua, otra vez que no va a sólido. Esto lo vamos a ir haciendo paso a paso, no se preocupen, pero ahí está. Entonces, repito, nosotros vamos a trabajar con potenciales de oxidación, potenciales estándares de oxidación o potenciales estándares de reducción. Vamos a trabajar con ambos. ¿De dónde saco esto? Del tabla. El tabla. Han sido calculados a través de un electrodo de hidrógeno. Hace un momento les indiqué. Estos potenciales estándares han sido calculados a una concentración 1 molar, pH 0, temperatura 25 y presión 1 atmósfera. Si yo lo modifico el potencial, lo saco de esos valores, yo lo que voy a tener, estos son los factores que calcular un nuevo potencial que se llama potencial aparente. ¿Cómo calculo el nuevo potencial? A través de la ecuación de Nernst. ¿Qué es la ecuación de Nernst? El potencial estándar menos un valor constante, que no se preocupen, de 0,059. ¿De dónde se obtiene? Es toda una deducción larga, dividido n, el número de electrones que están en juego, por el logaritmo de un equilibrio. Un equilibrio tal cual como nosotros lo veníamos planteando. Listo. Entonces vamos a empezar a resolver algunos ejercicios para calcular diferencia de potencial. Esperen un ratito. Vamos a sacar 2, que pasa estaño 0. Potencial estándar menos 0,14 voltios. Plata más 1, que pasa a plata 0, potencial estándar 0,80 voltios. Ay, me estoy olvidando de algo.
¿Cuál es la diferencia? Calcular la diferencia de potencial. Y B, mejor agente oxidante y mejor agente reductor. ¿Qué es agente oxidante y qué es agente reductor? Me estaba olvidando. El agente oxidante es el compuesto que se encuentra en su estado de oxidación más alto. ¿Qué es agente reductor? Es el compuesto que se encuentra en su estado de oxidación más bajo. Por ejemplo, un poderoso agente oxidante, permanganato. Este es el que se reduce, por lo tanto se reduce, y este es el que se oxida. El agente oxidante